Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de poder, Dios de infinita misericordia, Padre, en esta preciosa mañana vamos a traerte este estudio bíblico, Padre, edificación, Señor, para la iglesia, Espíritu Santo, sobre las leyes terrenales, Señor. Toma el control y toma el dominio en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos. Amén y amén. Dios te bendiga en esta preciosa mañana del Señor, gloria a Dios, gloria sea al Señor, el pastor Nahum Pacheco, por gracia y misericordia de Dios, y conmigo me acompaña mi amada esposa, la pastora Rosana. Saluda, Rosana, gloria a Dios, a la iglesia Maranata de Canóvana. Dios les bendiga en esta mañana, espero que se puedan gozar del estudio bíblico que el Señor les trae. Amén, gloria sea al Señor, ¿verdad? Saludamos a toda la iglesia, poderoso sea el Señor en especial. Así que vamos a empezar este estudio bíblico en esta preciosa mañana. Espero que se goce. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Gloria al Señor, ¿verdad? Este estudio lo titulamos Las leyes terrenales. Hoy es marzo 22, ¿verdad? Gloria al Señor, ya que no estamos congregándonos por las razones, ¿verdad?, que todos conocemos, pues hemos decidido, ¿verdad?, de parte del Señor llevarle el estudio bíblico a su hogar. La palabra que vamos a traer, ¿verdad?, está en Romanos 13, versículos del 1 al 7. Lo vamos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por la cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que le debéis, al que a tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Que el Señor añada bendición a su palabra y que nos enseñe, ¿verdad?, a través de la palabra de Él. Gloria al Señor, ¿verdad? Definimos lo que es ley, ¿verdad?, como un edicto, estatuto, juicio, mandamiento, orden, ordenanza, regla, norma o un mandato, establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales, ¿verdad? Esa la tengo como primer definición. Como otra definición, ¿verdad?, es el régimen constitucional, disposición votada por las cámaras legislativas y sanciones por el jefe de Estado, ¿verdad? Esa es una ley que también se pone en el gobierno, ¿verdad? Es para mantener un orden. Esta es otra definición, es para mantener un orden por una autoridad competente en consecuencia con la justicia para el bien de la sociedad en conjunto. Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad?, una autoridad superior son todos los funcionarios de autoridad civil. Gloria a Dios, ¿verdad? En Romanos 13:1, cuando nos dice que
que nos sometamos, dice, esta palabra se emplea con frecuencia para aludir a la obediencia absoluta a los superiores. Las escrituras hacen una excepción a este mandato en caso de que requiera la desobediencia a la palabra de Dios. Que quiere decir que, ¿verdad?, que cuando dice que nos sometamos es una obediencia completamente al que está dando la orden, siempre y cuando, ¿verdad?, sea una autoridad superior. Gloria a Dios. Y requiere la obediencia. Como único, ¿verdad?, nos salimos de ese marco es que la orden sea en contra de la palabra de Dios. Pues ahí entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, esa decisión de desobedecer. ¿Verdad? Hay un dato bien importante que dice que no hay autoridad sino que es de parte de Dios. Dios es el único, ¿verdad?, gobernador soberano del universo. Dios es, ¿verdad?, el que gobierna todas las naciones, pero hay autoridades que Dios mismo ha puesto, ¿verdad? Y entre ellas hay 4 gobiernos, ¿verdad?, autoridades en la tierra. Está el gobierno sobre los ciudadanos, está la iglesia sobre los creyentes, los padres sobre los hijos y los jefes sobre todos los empleados. Porque hay 4 autoridades que van a estar, ¿verdad?, debajo de Dios, que hay que obedecerla aquí en la tierra, que son los gobiernos, ¿verdad?, que nos dan las instrucciones, ¿verdad?, que es como ellos son los que ponen un orden, ¿verdad?, establecido por Dios, aunque no lo vemos de esa manera, pero todas las leyes que existen ya vienen desde los primeros capítulos de la Biblia, ¿verdad? Y eso se ha ido enmendando, pero es basado en la Biblia. Aunque ellos no lo dicen claramente, esto es basado en la Biblia, pero nosotros que somos creyentes y conocemos la palabra, podemos ver que las leyes autoritarias, ¿verdad?, son basadas en la Biblia. Entonces está el gobierno sobre los ciudadanos, la iglesia sobre los creyentes, ¿verdad? Hay muchas personas que no tienen ese dominio y hay una iglesia, ¿verdad?, que los enseña, que los ayuda, los dirige, ¿verdad? Y entonces está la iglesia sobre los creyentes, los padres sobre los hijos, ¿verdad? Pues somos una guía para nuestros hijos. Y están los jefes sobre los empleados, porque a veces contratan un empleado, el empleado no sabe qué hacer y hay un jefe en su trabajo que es el que los dirige y los organiza. Vamos pastor, a leer Éxodo 1. Éxodo 1 del 15 al 20, que es una desobediencia, ¿verdad? De cuando el pueblo se estaba multiplicando. Éxodo 1 del 15 al 20, al 20. Y lo puedes decir, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexo, y si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras le respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Poderoso sea el Señor, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, cómo fue que el Señor, el rey de Egipto, había dado una orden. Se supone, ¿verdad?, que las parteras estuvieran pendientes, que cuando las hebreas, ¿verdad?, fueran a dar a luz, gloria sea al Señor, ellas cogieran, si era masculino, lo ejecutaran y lo mataran, y si eran niñas, pues las pusieran aparte. Pero me llamó la atención
que hubo temor de Dios en ella, hubo temor de Dios en las parteras, ¿verdad? Y es bien importante que esto fue una ley que el rey de Egipto había dado, pero iba en contra, ¿verdad? En contra de lo establecido, de Dios. Usted tiene que entender, ¿verdad? Que Dios, como estaba diciendo mi amada pastora, estaba diciendo que en este caso todas las leyes las puso el Señor, se las ha dado, por eso es que dice yo pongo reyes, quito reyes, porque todo, ¿verdad? Todo gobernante, aunque tú digas, mira, qué malo fue, Dios lo permitió que estuviese, ¿verdad? En su reino. Amén. Amén, ¿verdad? Las autoridades, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Del gobierno humano se deriva de Dios y es definida por Él. Su propósito al instruir el gobierno humano fue recompensar el bien y restringir el pecado del mundo. Gloria al Señor, ¿verdad? Esa, como les mencioné anteriormente, las autoridades, ¿verdad? Es por la Biblia. Lo que pasa es que nosotros pues no entendíamos eso y no teníamos el conocimiento, pero ya que nosotros, ¿verdad? Somos creyentes y hemos aprendido de la Biblia, cuando nosotros vemos, ¿verdad? La base del gobierno, las mismas leyes, o cuando vamos a donde el juez, pues podemos ver, ¿verdad? Que son derivadas de la Biblia, ¿verdad? De Dios. Y como sabemos, ¿verdad? Que no es para condenar a las personas que están haciendo el bien, sino es para las personas que están haciendo lo malo en el mundo, que esto es para poner un orden, porque si no hubiese un desorden, todo el mundo matándose, todo el mundo haciendo cosas indebidas, ¿verdad? El gobierno es ordenado por Dios y toda desobediencia es rebelión contra Dios, que quiere decir que si el gobierno da una orden o su padre da una orden, ¿verdad? Porque esa es una instrucción, y al usted desobedecerlo, pues usted está rebelándose en contra de Dios. Es una ley, exacto. Exacto, es una ley que está establecida, y al usted desobedecerla siempre y cuando no se vaya en contra de las leyes de Dios, pues entonces tenemos que acatarla, no podemos irnos en contra. Se va fuera del marco. Dice, no podemos resistir al gobierno porque acarreamos condenación, ¿verdad? Aquí en Romanos lo estaba diciendo que acarrea condenación, pero cuando habla de condenación, no es la condenación, ¿verdad? De que nos vamos a ir para el infierno, que nos vamos a ir para el cielo, sino que vamos a acarrear el juicio, ¿verdad? Del gobierno o del juez. Si a usted le dicen que tiene que ir al tribunal una fecha y usted no va, pues usted va a acarrear una condenación, porque el juez le va a poner una sanción y puede ser que hasta cárcel le dé, pero no significa que es una condenación de Dios. O sea, que las leyes terrenales tienen una condenación, pero es aquí en la tierra. Lo que usted haga, ¿verdad? Desorden de lo que está en la Biblia, de matar, de robar, de adulterar, eso es otra condenación, que eso se verá, ¿verdad? En el juicio final. Eso es desordenadamente. Amén. Dice, la ley terrenal, ¿verdad? O los magistrados no están para infundir temor. Aquí nadie puede venir, ¿verdad? A infundirnos temor al que hace bien, sino es a las personas que están haciendo lo malo, ¿verdad? Hasta los malos gobiernos actúan en contra de la delincuencia. Los ciudadanos que cumplen con la ley no tienen por qué temer a las autoridades, ¿verdad? Pocos gobiernos están dispuestos a hacer eso y no hacen daño a nadie que desobedece las leyes. Exacto. Que normalmente las leyes, ¿verdad? Se hicieron para las personas que están mal, van a la cárcel. Eso voy a dar un ejemplo. Es como el que se come la luz. Hay una ley que hay, yo no sé si ya estamos por 500 pesos de multa si tú te comes la luz. Ya sabes que estás desobedeciendo una ley terrenal, que si te coge el policía, es como estaba diciendo mi amada esposa, te va a dar la pastora, te va a dar un ticket. Te va a dar un ticket y tienes que pagar las consecuencias del ticket, pero aquí terrenalmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos? Mira, ya la gobernadora dio, gloria a Dios, dio un edicto que hasta el 30, ¿verdad? 30 de marzo todo va a estar cerrado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser obediente a la gobernadora, porque si pasa algo, ¿quién va a acarrear? Va a acarrear juicio sobre nosotros, porque si vienen
y supone le investigan, les dijeron todo esto y se tiran el bochorno, el problema, el que va a salir en las noticias por desobediente es la persona. Amén, mi esposa iba a decir algo. Sí que es bien importante aclarar, ¿verdad? Que la desobediencia es si la orden que el gobierno pone va en contra de lo establecido por Dios. Si le dicen que usted, ahora mismo se me va el ejemplo de la mano, ¿verdad? Pero si es una ley, ¿verdad? Que usted no puede ir a la iglesia, por ejemplo, decirle que le prohíban ir a una iglesia porque el gobierno lo quiere poner así, pues Eso ya va en usted contra. ya eso va en contra de Dios, pero se supone, ¿verdad? Que en este caso, como estamos viendo, es algo bien grave, ¿verdad? Lo explicamos para que las personas entiendan, ¿me entienden? Y hagan conciencia a lo que Dios dijo, gloria a Dios, como dice Proverbios 22:3, ¿verdad? Que el sabio ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. El Señor nos está diciendo, guárdense. Entonces nosotros no vamos sobre eso, gloria sea al Señor, y hacemos fuerza por aquí y por allá y vamos a cargar consecuencias. Mejor obedecer, ¿verdad? Las leyes, en este caso, que es la gobernadora que te está diciendo, guárdense, ¿cómo se llama? En cuarentena, estén en cuarentena y el día 30 abrimos, ¿me entiendes? No se desespere, hermano, es como estaba diciendo, ¿verdad? En este estudio bíblico estamos tocando este punto y es lo que estaba diciendo, hay mucha gente, ¿verdad? Que por el trabajo, ¿qué hacen? No le dedican tiempo a Dios. Por el trabajo no oran, por el trabajo no ayudan y a veces Dios lo permite para que nosotros busquemos más de Dios, para que nosotros estemos intimidando más con Dios, ¿verdad? Escuchando más predicaciones, llenándonos, empapándonos del Señor, ¿verdad? Y eso yo quería, ¿verdad? Explicarlo para que usted entendiera, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ¿verdad? Como iglesia, también no tanto esto, también esto salió del presidente también, gloria sea al Señor, de nosotros, que viene siendo, ¿verdad? Gloria sea al Señor, nuestro presidente, nuestro jefe, como uno dice, nuestro jefe, gloria sea al Señor, el que Dios puso, ¿verdad? En la iglesia, el que Dios puso en la iglesia, y si Él dijo, mira, no abran, tenemos que ser obedientes y no abrir, gloria sea al Señor. Y cuando Él diga abran, pues nosotros abrimos. Dios les bendiga. Amén. En Romanos 12:8, ¿verdad? Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría, ¿verdad? Esto es diferentes dones, ¿verdad? Que el Señor entregó, ¿verdad? Gloria a Dios, y está el que exhorta, ¿verdad? Y dice que eso es un don que capacita al creyente para que pueda ser llamados eficaz a sus semejantes, a que obedezcan y sigan la verdad de Dios. Sabe que va a venir una persona que tiene ese don, ese talento de parte de Dios, ¿verdad? Que exhorta. Y por eso Dios capacita en diferentes áreas a las personas. ¿Para qué? Para que le exhorten, para que le habla al pueblo y lo haga caer en tiempo, ¿verdad? Como decimos nosotros, gloria a Dios, para que entiendan, ¿verdad? Y obedezcan las leyes de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos obedecer al gobierno en todo, ¿verdad? Pagando impuestos, como lo leímos en el 13 del 1 al 7, ¿verdad? Obedeciendo sus reglamentos y sus leyes, mostrando respeto, ¿verdad? Y demás. Gloria a Dios. Si no lo hacemos, estamos mostrando falta de respeto a Dios porque Él es quien puso el gobierno, ¿verdad? Que es lo mismo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que si le dicen que tienen que rendir las planillas y todas esas cosas, hay que hacerlas, ¿verdad? Porque eso es una ordenanza que ya Dios estipuló y al nosotros irnos fuera de eso, por eso es que a veces cuando se predica se entra por esa área donde hay personas que se roban la luz, ¿verdad? Estoy saliéndonos del tema. ¿Por qué? Porque se supone que cuando estamos dentro de los caminos del Señor, pues todo eso esté en orden
para no irnos en una desobediencia, ¿verdad? Porque nos van a señalar y nos van a decir, adiós, mira, el cristiano se está robando la luz, mira, el cristiano no está pagando. Que vaya energía eléctrica a la Ajá, casa. amén, exacto, que vaya energía eléctrica y pase una situación. O, ¿verdad? En las planillas, mira, no pago las planillas, no las rindió, ¿verdad? Y por todo eso, pues nosotros tratamos de hacer lo más correcto posible. Sí. Gloria a Dios. ¿Verdad? Cuando Pablo escribió Romanos 13, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que él estaba bajo un régimen del gobierno romano durante el reinado de Nerón. Y, ¿verdad? Dice que ese rey era uno de los más viles, ¿verdad? De todos los emperadores romanos. Y aún así, Pablo reconoció al gobierno romano que lo gobernaba, ¿verdad? Vamos a ir buscando en Hechos 5:27. Gloria al Señor, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí. El 5:27 al 29. Sí. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo, ¿no os mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondió Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria al Señor, ¿verdad? Como les mencionamos anteriormente, siempre y cuando no contradiga la ley de Dios, estamos obligados a obedecer. Tan pronto como la ley contradiga la ley de Dios o el mandamiento de Dios, tenemos que desobedecer la ley, ¿verdad? Eso. Gloria al Señor. Vamos a buscar el mismo Hecho 5:40 también. Está en 5:40, 40 al 42. 40 al 42. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Verdad? Pedro y a Juan, ahí en este caso, ¿verdad? ¿Verdad? Recibieron un castigo, pero ellos no protestaron, ¿verdad? Por ser azotados, sino que en vez de eso, ¿verdad? De molestarse, ellos se regocijaron de haber padecido por causa de Jesús. Porque a veces hay, ¿verdad? Países, ciudades donde no permiten predicar y las personas aún así se van en contra de eso, ¿verdad? Y obedecen a Dios, van y predican, pero por causa de eso padecen. Y hay quienes, ¿verdad? Padecen y se gozan, como estos dos hombres, ¿verdad? Se regocijaron de haber padecido por el nombre de Jesús. Pero hay personas, ¿verdad? Que a veces cuando se da una ley, callan, no predican y entonces, ¿verdad? Pues no padecen por el nombre de Cristo, sino que se someten a esa ley y no, aunque vaya por encima de lo que Dios estableció, se someten y no hay quien los haga predicar. Pero en el caso de estos dos, de Pedro y Juan, por encima de la ley, se fueron, predicaron, aunque padecieron, se regocijaron, amén. Mira, amén. Mira, también vemos en este relato bíblico, esta ordenanza, esto dijo, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desvanecerá. O sea que en ese tiempo el Señor había dado la orden, ¿verdad? Lo había establecido, porque también mira lo que dijo, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que tal vez hallado luchando contra Dios. Gamaliel se lo estaba dándole el consejo a los fariseos, a los escribas, a todas esas personas que estaban en contra de Pedro y de Juan. Por eso digo que él lo dijo bien, si esta obra es de los hombres, desvanecerá. O sea, y más, si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Este hombre, ¿verdad? Como dijo mi amada esposa, hay gente que Dios le ha dado la sabiduría y entender que, gloria sea al Señor, cuando es una ley verdadera y cuando es una ley de parte de Dios, una ley que no es establecida por Dios. Amén. Voy a leer Tito
3:1 para que entonces nos explique la primera de Pedro del 13 al 17. Dale el Tito 3:1, 3, versículo 1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, ¿verdad? Gloria al Señor. Aquí vemos nuevamente la sumisión a la autoridad, ¿verdad? Eso es como acatar la orden, ¿verdad? Las escrituras exigen sumisión a las autoridades humanas como parte del testimonio de un cristiano. Imagínese usted como cristiano que den una orden y usted vaya y la incumpla, o que le den una citación para la corte, a menos que sea una enfermedad, ¿verdad? Y usted vaya y la incumpla como cristiano. No, nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, sujetos a las leyes terrenales, como estaba diciendo mi amado esposo, ¿verdad?, que se ha dado una orden en estos tiempos, ¿verdad?, por una situación de salud que estamos enfrentando, ¿verdad? Y nosotros como cristianos debemos obedecerla. ¿Por qué? Porque si Dios nos está dando una enseñanza, o Dios nos está dando, ¿verdad?, un consejo de que nos guardemos, de que nos aseguremos, no podemos pasar como simple, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y ya que Dios puso esa autoridad, usar la sabiduría y decir, bueno, si nos están mandando a guardar es por una razón específica. Claro. Sabemos que Dios es el médico por excelencia, sabemos que Dios hace milagros, sabemos todo eso, pero la fe no puede negar la verdad, ¿verdad? Que hay que cuidarnos, hay que guardarnos, ¿verdad? Y si pues nos lo están sugiriendo desde las autoridades superiores, pues nosotros como cristianos, usando la sabiduría, orando, debemos decirles, ¿verdad? Vamos a, ¿verdad?, a tomar riendas en el asunto, ¿verdad? Y guardarnos, ¿verdad? Amén. Vamos a pedirle a mi amado pastor, mi esposo, que lea en primera de Pedro del 13 al 17 y me explique también. Amén, 13 al 17. Primera de Pedro 2, del 12 al 17. Amén. Primera de Pedro 2, 13 al 17. 13 al 17. Amén. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos y amad a los hermanos, y temed a Dios y honrad al Rey. Aquí vemos, gloria sea al Señor, que está diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Mira, hermano, en esta preciosa mañana, Dios lo que le quiere decir a usted, a través de este estudio bíblico, que nosotros tenemos que pensar con nuestra mente, que ya, gloria sea al Señor, Él puso reyes, puso gobernantes, puso presidentes, poderoso sea el Señor, ¿verdad? Que si son órdenes que ellos han dado por el bien de nosotros, si ellos han dado por el bien de nosotros, nosotros tenemos que acatar esta orden, porque si no, nos vamos en desobediencia a toda autoridad, ¿verdad? Y es triste de que usted se vaya por encima. Entonces, ¿qué va a crear? Va a acarrear juicio, juicio humano, juicio humano, ¿me entiende? Usted va a estar expuesto a que lo multen. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo a los ocultos, porque hay algo, ¿verdad?, que se estableció, que usted tiene que permanecer cerrado hasta que se emita la orden, y Dios es claro. Pero vuelvo y le repito, Dios lo hace, como estaba diciendo nuestro amado pastor Héctor, Dios lo hace para que nosotros busquemos más el rostro de Él, de verdad.
al principio, no se lo niego, estaba un poquito desesperado porque a mí me gusta el templo, pero que el Señor me dijo, no, yo te estoy llevando a la escuela, que no solo es el templo, sino uno tiene que estar, ¿verdad?, en el corazón todo el tiempo, 24/7, rigiéndonos a la ley de Dios. Amén. Amén, ¿verdad? Puedo abundar aquí, ¿verdad? Amén. Que aunque nuestra ciudadanía verdadera de nosotros los cristianos está en el cielo, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿verdad? Que Amén. nosotros estamos aquí como Somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Y que nosotros estamos luchando por una salvación, ¿verdad? Que nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? Pero debemos vivir aquí en la tierra como ciudadanos obedientes en este mundo, ¿verdad? Para que Dios sea honrado y glorificado, que fue lo que estaba leyendo, ¿verdad? Mi esposo, ¿verdad? Amén. Y la conducta rebelde de un cristiano trae deshonra y descrédito a Cristo. Gloria al Señor, ¿verdad? Los cristianos debemos vivir en obediencia a toda institución que mantenga el orden civil y social Amén. en la tierra. Esto incluye la obediencia al gobierno de cada nación, es decir, el gobierno estatal de cada nación, ¿verdad? Gloria a Dios. Si el gobierno trata de obligar a un cristiano a hacer algo contrario a las leyes de Dios, este creyente debe rehusar. Estamos, ¿verdad? Prácticamente todas las referencias nos lleva a lo mismo. No hay una referencia que nos lleve a decir que sí, que desobedezcamos a las leyes terrenales. Todas, ¿verdad? Las referencias que hemos buscado en la Biblia nos lleva a lo mismo, ¿verdad? Y cuando se refiere aquí a honrar, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, se refiere a tener en alta estima y solo al cumplimiento mecánico del deber, sino a una actitud de respeto y obediencia, ¿verdad? Al cumplimiento mecánico del deber, sino a una actitud de respeto y obediencia, ¿verdad? Eso también es honrar, ¿verdad? Gloria al Señor. El cristiano no da derecho alguno, ¿verdad? El cristianismo, al ser nosotros cristianos, no da derecho alguno al creyente a rebelarse contra de sus superiores en el lugar que ocupa dentro de la sociedad, ¿verdad? Que porque usted sea cristiano y usted tenga un jefe, no quiere decir que usted va a desobedecer, porque hay muchos, ¿verdad?, que aprovechan esta oportunidad, ¿verdad?, la autoridad que Dios nos da como cristianos, pues en algunos casos a desobedecer o a pensar que ellos son los que mandan. No, nosotros tenemos que ser sumisos, someternos, ¿verdad?, a esa institución. Le voy a leer la sumisión del cristiano, ¿verdad? Déjame abundarle un poquito en este tema, ¿verdad? Normalmente las personas hacen objeción a aquellos cuyo gobierno es tiránico, ¿verdad? Tiránico yo lo definí como abuso de poder, ¿verdad? Hay personas que no se someten a esas personas, ¿verdad? No estamos apoyando ese tipo de gobierno que a veces quieren abusar de su poder, ¿verdad? O opresor que domina con autoridad. Dice, aunque la Biblia no tolera la tiranía, ¿verdad?, que abusen del poder ni la operación, nos enseña, como en este versículo, evidencia que los creyentes deben respetar las autoridades establecidas, ¿verdad? Que aunque el gobierno sea malo, ¿verdad?, pues hay que tener la sumisión y orarle al Señor. En Daniel, te digo rapidito, gloria al Señor. Hay una, ¿verdad? Daniel 6. Sí, Daniel 6 me parece 5 y... Daniel 6 y Daniel 1. Gloria a Dios, adoramos a Jesús. Gracias, Señor. Me parece que fue cuando el rey Darío firmó el edicto. Daniel en el foso de los leones. Dice el 6. Entonces estos gobernadores y satrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino y magistrados, satrapas, al príncipe y capitanes han
acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Poderoso sea el Señor. Aquí estamos viendo que esta gente estaban en contra, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Ellos habían firmado una ley de Media y de Persia, ¿verdad? Que el Señor le había dado, ¿verdad? Todo gobierno, vuelvo y le repito, le ha entregado la autoridad y potestad al gobierno, Dios, ¿verdad? Le ha entregado la potestad y el gobierno, pero vemos cómo, poderoso sea el Señor, esta gente traman una trampa, una ley firmada, poderoso sea el Señor, en su mente, que nadie podía orar. Y como estaban viendo a Daniel, que siempre se pasaba orando a su Dios, pero bueno, de esta manera vamos a atraparlo. Pues ya vemos que esta ley era en contra de Dios, ¿verdad? Porque, gloria sea al Señor, que esta gente aún disfrazándolo, porque también decía a un hombre o a dioses, ¿verdad? Por eso es que vemos cómo esta, gloria sea al Señor, Daniel no hizo caso porque sabía que había un Dios verdadero, había un Dios real, y siguió orando como lo hacía soler antes. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Que aunque el gobierno le impuso una orden, él pues no obedeció, ¿verdad? En cierta manera, y como quiera siguió buscando a Dios, ¿verdad? Yendo a lo de la sumisión, ¿verdad? Que Pedro le estaba dando un consejo, ¿verdad? No rebelarse en contra de los poderes del gobierno, ¿verdad? Que esto era una de las partes de la sumisión, que lo omití sin querer, ¿verdad? Que no rebelarnos en contra de los poderes del gobierno, aun sean malos, ¿verdad? Que era lo que estábamos leyendo. Y para terminar, pastor, el 1 de Timoteo 2, el 1 y el 3, para ya terminar con el estudio, ¿verdad? Y darle unos consejos, gloria al Señor, ¿verdad? De parte de estos días que están, ¿verdad?, en sus hogares, obedeciendo esas leyes terrenales, ¿verdad? Y no perder el fuego. A veces Dios nos permite estas situaciones, ¿verdad? Como dice en Oseas 2, que el Señor nos lleva al desierto. El Señor nos lleva al desierto para hablarnos a nuestro corazón, ¿verdad? Que a veces tenemos que escuchar o entender la situación, que a veces estamos muy ajetreados, muy ajorados en diferentes circunstancias, y a veces el Señor lo que quiere es hablarnos en nuestro corazón. 1 de Timoteo 2, 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo en Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, estos encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, vemos el propósito de esta observación es amonestar a los creyentes para que oren por los reyes y por todos los que tienen autoridad sobre ellos, no importa si son líderes o creyentes. El objetivo de la oración es para que vivamos quieta y reposadamente. Amén. ¿Verdad? Que nosotros cuando nos decimos oremos uno por los otros, ¿verdad? Es para ayudarnos uno a los otros. De igual manera por los reyes, por los gobiernos, porque aunque sabemos que están puestos por Dios, ¿verdad? Que Dios estipuló los reyes, ¿verdad? El que pone y quita reyes, ¿verdad? Pues a veces ante la situación pues uno puede opacar, ¿verdad?, su entendimiento, y nosotros como cristianos nuestro deber, ¿verdad?, es orar
por ellos para que Dios los ayude, les dé sabiduría, les dé fuerza, ¿verdad? Como creyentes. Gloria al Señor. Amén. Amén, gloria sea al Señor, ¿verdad? Así como estaba la amada pastora, estaba exhortando, yo también les exhorto, ¿verdad? Como iglesia, ¿verdad? Que no tan solo al gobierno, sino a su pastor. Hay que sujetarse porque si te vas en contra de tu pastor, lo que estás haciendo, ¿verdad? Es en contra de Dios, ¿verdad? Al menos que su pastor se vaya fuera del marco bíblico, pues ahí usted pues tiene autoridad, pero mientras tanto, si el pastor le dio una orden, usted tiene que someterse a la orden que Dios le dio su pastor. Exacto, si su pastor le dice, vamos a orar, oren, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque eso le va a agradar a Dios, ¿me entiende? Si el pastor dice, vamos a ayunar, ayune, porque esto le va a agradar a los ojos de Dios. Pero imagínese que el pastor dé una orden y usted haga otra cosa. No, y que tú tienes que rendir como pastor, ¿verdad? El pastor tiene que rendirle cuentas a Dios, porque Dios lo pone al pastor, ¿verdad? Como un ángel. Exacto. Y ese ángel va a dirigir un grupo que va a ser un grupo que se van a salvar. Entonces el pastor le da esas instrucciones porque no quiere que usted se pierda, y cuando Dios le vaya a llamar a cuenta al pastor y le diga, ¿y las ovejas que te entregué? ¿Qué pasó de ellas? Y él no tenga cómo decirle. Por eso es que es bien importante la obediencia al pastor. Amén. Amén, no tan solo la obediencia al pastor. Imagínese un pastor sin autoridad. Los miembros hacen fiesta, ¿me entiendes? Por eso es que el Señor le entrega al pastor la autoridad, ¿verdad? También le entrega misericordia, le entrega autoridad y misericordia. Así que yo le digo, vuelvo y le repito, que yo siempre le digo, usted, ¿verdad? Como oveja, usted tiene que dar fruto. Los frutos es la obediencia, fruto, gloria sea al Señor, ¿verdad? Tiene que verse, son obras, que eso tú tienes que de esto, porque no me digas a mí que tú vas a ser pastor cuando tú eres una persona desobediente, una persona que no viene a la iglesia, no puede ser pastor. Una persona, ¿verdad? No, hoy no hay culto porque estoy enfermo, estoy enferma, y se cierra la iglesia. Eso no es así, ¿verdad? Como pastor, gloria sea al Señor, usted como oveja tiene que dar fruto. Cuando usted dé fruto, Dios lo ve y lo puede escoger usted, no tan solo como pastor, sino también lo puede como evangelista, como para dar estudios bíblicos, para guiar la guagua. Usted tiene que ser obediente. Yo nunca he visto una persona desobediente. La única desobediente fue Saúl, y quiso Dios, lo sacó del sistema. Porque una persona desobediente no puede agradar a Dios. Y una persona desobediente acarrea de que si suena la trompeta se queda. Si suena la trompeta, no te vistas que no va por tu desobediencia. Usted tiene, ¿verdad? Poderoso sea el Señor. Es como los padres, también estaba explicando lo del pastor, que hay que sujetarse como los padres. ¿Qué pasa? Si el hijo no se somete al padre, ¿qué es lo que va a acarrear consecuencias? Para su vida. ¿no? Para su vida. Y eso, ¿verdad? Para la cárcel, lo pueden matar, pueden hacer cosas, ¿verdad? Porque Dios estipuló a esos padres para que lo llevaran a una obediencia, ¿verdad? Que les enseñaran, los educaran, los instruyeran. Y los hijos a veces son desobedientes y no obedecen a los padres y acarrean, ¿verdad? Para ellos consecuencias. Amén. Amén. Y así mismito, ¿verdad? Y estamos viendo, ¿verdad? Yo como pastor, ¿verdad? Con estos minutitos para decirle, ¿verdad? A través de este estudio bíblico, mire, ame a su pastor, ame a su pastora, preocúpense, ¿verdad? Porque había nosotros, ¿verdad? Como yo le digo y le exhorto, a veces ustedes, los pastores, no se atreven a decir, mira, esto o lo otro. Y mira, hermano, a veces, ¿verdad? Usted tiene que preocuparse por su pastor y orar mucho por ellos. ¿Por qué? Porque somos, gloria sea al Señor, los ángeles de la iglesia, ¿verdad? Que como uno dice, nosotros llamamos a todo el mundo, y ¿quién nos llama a nosotros? Amén, ¿me entiende? Y eso es lo que el pastor se preocupa por los problemas de todo el mundo, porque el Señor lo estableció. No es que nosotros nos estemos quejando, es para darle un ejemplo, para que usted vea, porque el día que sea pastor y vea cuando nadie lo llame, dice, nadie me llama de mis miembros, nadie me testea a ver si yo estoy bien o estoy mal.
ustedes hasta lo último, y gracias a Dios que me da la fuerza, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Yo les exhorto, ¿verdad? Busquemos más de Dios, vamos a orar, vamos a hacer, ¿verdad? Los videos, vamos a gozarnos en la presencia de Dios, pero vuelvo y les repito, todo en orden va a fluir y veremos la gloria de Dios, así que Dios te bendiga, ¿verdad? No, y la otra exhortación que le tengo, Amén. ¿verdad? Es que se mantengan orando, ¿verdad? Orando. Como le mencioné hace unos minutos, el objetivo de la oración es que vivamos quietos y reposadamente. Si usted se mantiene orando, ¿verdad? El Señor va a mantenerlo tranquilo porque el Señor es el que va a obrar. Y este tiempo que esté en su casa, ¿verdad? Aprovéchelo para orar, para Desarrollar su ministerio. no, y parte de eso también, ¿verdad? Compartir con su familia, Amén. disfrutar su familia, ¿verdad? Ya que, ¿verdad? También están en su casa todos juntos, Y a veces no hay tiempo. no hay tiempo por los trabajos, por los estudios, por la iglesia. Pues mira, aproveche este tiempo, no deje la oración, no deje el ayuno, pero también comparta con su familia. Amén. Amén, así que oramos en esta preciosa mañana del Señor para ser despedido de este estudio bíblico. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por este precioso estudio bíblico, Señor. Gracias, Jehová, porque tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor. Yo sé que nos has hablado, Señor, a nuestras vidas, que tenemos que someternos, Espíritu Santo de Dios, a las leyes terrenales, Señor, Padre de la gloria. Gracias en esta preciosa mañana, Señor. Ahora seguimos buscando tu rostro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga. Amén.